Hoy, precisamente, Jairo, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, cumple un año detenido. Su aprehensión se dio, recordemos, en medio de críticas por la falta de una orden judicial que solicitara oficialmente su detención. 365 días después de ser sacado de sus oficinas, la justicia venezolana decidió que lo llevaría a juicio después de que la audiencia fue pospuesta 10 veces. Los delitos: conspiración y asociación para delinquir. 19 de febrero de 2015, el régimen venezolano detiene al alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledesma. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia llegan hasta la oficina de Antonio Ledesma en horas de la tarde. Sin ningún tipo de orden judicial, le pidieron al alcalde que se entregara. Los efectivos lo obligaron a salir del edificio. A Ledesma se lo llevaron sin mayores explicaciones. Lo montaron en un vehículo militar que fue escoltado por un convoy de seguridad. Su familia no supo hacia dónde fue trasladado, sino algunas horas más tarde. Estaba en el Helicoide, una instalación adscrita al SEBIN en Caracas. Desde ese momento empezaron las acusaciones contra el alcalde metropolitano. Fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana. El 6 de abril del 2015, casi 2 meses después de su aprehensión, el fiscal 16 del área metropolitana de Caracas lo acusó de delitos de conspiración, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Los delitos estarían ligados a una supuesta conexión del alcalde con planes de desestabilización contra Nicolás Maduro. Para ese entonces, Ledesma ya estaba recluido en el penal militar de Ramo Verde. El 24 de abril del 2015, el Ministerio Público solicitó ante el tribunal que llevaba el caso una medida cautelar sustitutiva de libertad para el alcalde metropolitano. La solicitud se dio para que Ledesma pudiera ser tratado por una hernia que necesitaba procedimiento quirúrgico. Ledesma fue trasladado a una clínica en la capital venezolana. El 30 de abril de 2015, luego de la cirugía, fue trasladado a su casa para su recuperación. El régimen aclaró que la medida de casa por cárcel no significaba ni su liberación ni la interrupción del proceso judicial en su contra. El proceso contra Antonio Ledesma tuvo 10 intentos de audiencia preliminar, en la que se determinaría si debía ir a juicio por los delitos de los que el régimen venezolano le acusaba. La respuesta final llegó el pasado 15 de febrero. La justicia venezolana decidió finalmente llevarlo a juicio. El fiscal encargado pidió una pena de hasta 16 años de prisión en su contra. Puedo decir con toda propiedad, con toda serenidad, pero con mucha firmeza, que se trata de un linchamiento judicial. La defensa del alcalde prometió hacer uso de todos los recursos, tanto dentro como fuera de Venezuela, para lograr la libertad del dirigente político opositor. Un año de Antonio Ledesma y el día de ayer 2 años de Leopoldo López, amén de otros presos políticos que hay en esta tierra que lamentablemente, como les decía al principio del programa y como les mostré, atraviesa una crisis humanitaria, porque ya no podemos hablar de algo que viene en camino. Hay una crisis en Venezuela, hay una crisis social, una crisis de alimentos, de medicamentos, a todo nivel, y una cantidad de presos políticos y un sistema judicial que lo que busca, como decía el abogado defensor de Antonio Ledesma, es un linchamiento político de aquellas caras, de aquellos rostros que son los representativos de la oposición venezolana. Con esto abrimos con Jairo Libreros. Y Dania, yo creo que esto es crónica de una persecución anunciada. Hay que tener en cuenta que no solamente por cuenta de la famosa manifestación, el proyecto La Salida, que no solamente congregó los intereses de diferentes demócratas en Venezuela, sino a nivel internacional, especialmente en América Latina, estaba claro que para el régimen de Maduro la dictadura estaba en juego, y en esa medida escogió con calma, con tranquilidad, las diferentes personas más representativas en materia de liderazgo, pero especialmente a los cuadros directivos que estaban llamados a asumir la transición hacia la democracia. Lamentablemente hoy día estamos con el caso del exalcalde Ledesma, tenemos el caso de Leopoldo López, pero hay muchas otras personas que en estos momentos son víctimas del temor de la dictadura a la democracia. Desde nuestros estudios en Caracas nos acompaña Antonieta Ledesma, ella es hija del alcalde metropolitano de Caracas. Antonieta, bienvenida, buena tarde, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, y comienzo con esto, cómo recibió tu papá, cómo recibió Antonio Ledesma, esta solicitud de condena por el crimen de conspiración, de asociación para delinquir? ¿Cómo se encuentra en este momento?
Hola Idania, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias porque a pesar de estar lejos, nunca has estado ausente en lo que hoy está pasando en Venezuela. Mi padre el pasado lunes nos dio una lección de vida, como ella ha dicho tantas veces, a mí, a mi madre, a mis hermanas, porque ante la gran injusticia de saber que pueden quitarle 26 años de su vida injustamente y cruelmente, mi padre en todo momento nos ha dicho que no hay espacio para el miedo, no hay espacio para el rencor. Nos tocará perdonar a sus carceleros, nos tocará reivindicarnos y sabemos que, mira, esto es una etapa, el gobierno está en una fase terminal. Antonio Ledezma está totalmente fuerte, tiene un coraje infinito, una fortaleza infinita. Hoy cada vez más seguro de que se fue por el camino por donde debía de haberse ido y que hoy día en Venezuela es un orgullo ser preso político, es un orgullo oponerse a esta tiranía. Así que Antonio Ledezma está como un roble y Dania está sumamente fuerte y sabe que está del lado correcto de la historia como tantas veces nos lo ha dicho Leopoldo. Jairo, ¿es un orgullo ser un preso político en un régimen como el que actualmente vive Venezuela? Y Dania, contemporáneamente hablando, sin duda, ser víctima de la persecución política de un tirano, como dice Antonieta, o ser un preso político bajo un régimen dictatorial, habla muy bien de esas personas. Es más, hay que tener en cuenta que hombres como Mandela no solamente padecieron en la cárcel la persecución política, sino que tuvieron la entereza, la fortaleza de recuperarse ante esa situación y mostrarse al mundo en toda su dimensión. Pero para eso se requiere no solamente valor y amor propio, se requiere un apoyo internacional muy importante. Ser preso político, sin duda, hoy día es una valía. Apoyo internacional que en este momento reciben los presos políticos, por cierto, Lech Walesa, Oscar Arias, ambos premios Nobel de la Paz, se encuentran en Venezuela desde el día de ayer. Ayer los podíamos ver, los podíamos escuchar en la Asamblea Nacional en una sesión especial. Hoy han cumplido una agenda, han tenido varios foros, se han reunido con víctimas, con estudiantes. Antonieta, tú has acompañado a estos hombres. ¿Qué se ha planteado? ¿Qué dicen? ¿Qué han sentido? ¿Qué han palpado en Venezuela? Bueno, mira, Dani, ahorita es sumamente importante cualquier tipo de apoyo internacional, porque si hay algo que tenemos aquí los venezolanos y que el gobierno jamás nos podrá quitar, aún así cierren canales de televisión, emisoras de radio, que es la información para decirle al mundo que hoy en Venezuela estamos atravesando una crisis humanitaria. Ayer Naomi Tuto en su discurso en la Asamblea habló de que no puede existir una democracia parcial. Y en una democracia, en una supuesta democracia que como tanto la alardea el presidente Maduro, que aquí hay, no habrían 78 presos políticos. ¿Por qué el alcalde metropolitano está secuestrado? ¿Por qué luego de 365 días, como tú dijiste, se le realiza la audiencia preliminar por primera vez el pasado lunes cuando lo que dicta el Código Procesal venezolano es que debe ser realizada a los 40 días? Entonces, mira, tenemos muchísimo apoyo internacional, aquí en Venezuela, como tú sabes muy bien, nos podemos llegar a sentir silenciados en muchos momentos y tener a premios Nobel de la Paz, tener a figuras importantes como Naomi Tuto, es un recordatorio de que todo pasa y esta dictadura y esta tiranía también va a pasar. Va a pasar porque el 6 de diciembre los venezolanos decidimos que queremos cambio, no queremos seguir viviendo bajo el temor de expresar lo que sentimos, no queremos seguir pensando que es un delito, que es un crimen oponerse a esta dictadura, porque no lo es. Y no importa cuánto nos persigan, no importa cuánto el gobierno siga apretando, vamos a seguir luchando y vamos a seguir tratando de liberar al país, porque no es solo el alcalde metropolitano, no es solo Leopoldo López, no es solo Daniel Ceballos, Venezuela completa está presa, porque aquí esto es una supervivencia estar acá, estamos haciendo colas para sobrevivir, hay una crisis social, una crisis económica que nos está asfixiando. Entonces, es muy bien recibido todo este apoyo internacional que seguirá viniendo, no importa cuánto el gobierno pretenda esconderlo, porque no se puede tapar con un dedo el sol. Antonieta, hemos hablado en otras oportunidades, conozco tu familia, conozco a tu papá, a tu mamá. Ha sido duro este tiempo. Yo las veo, converso con ustedes, contigo, con tus hermanas.
y justo comentábamos mientras te escuchábamos que este tiempo las ha obligado quizás a crecer, a madurar más rápido. Te escuchamos hablar y pensamos en toda esa circunstancia familiar que se tiene que atravesar cuando se vive una situación de este tipo. Es decir, para ustedes como familia, ¿cómo ha sido transitar este año? Bueno, mire, Dani, ha sido duro, pero cada vez que vemos la fortaleza de mi papá, cada vez que lo vemos más seguro que nunca de que está en el sitio que un hombre justo en una tiranía debe estar, porque como te dije, es un orgullo, para mí es un orgullo decir ante el mundo que soy hija de un preso político en Venezuela, porque los hombres justos, los hombres que quieren el bien, los hombres que quieren que este infierno termine son los que están tras las rejas. Entonces, familiarmente nos ha unido muchísimo, nos hemos encontrado con muchísimas injusticias, muchísimos atropellos que no han servido sino para saber que esta lucha continuará, no hay espacio para ningún sentimiento negativo, queremos reconciliación, ese es el mensaje que a todo momento nos dice mi padre, en cualquier momento que de repente uno se exprese de cierta forma, mi papá siempre nos ha dicho que tenemos que aprender a respetar, tenemos que aprender a perdonar, y mira, el gobierno no contaba que Antonio Ledezma tiene su voz en millones de venezolanos que votaron por él. Estamos hablando de casi 800.000 venezolanos y caraqueños que pusieron su voto de confianza en él. Y hoy, a un año de su encarcelamiento, un año de su injusta prisión, seguiremos gritando y exigiendo su liberación. No importa qué tan pesada sea la condena, no importa qué tan estrecho se haga el camino para nosotros. Mira, vamos a seguir aquí en pie de lucha porque eso es lo que yo he visto en mi padre. Él me ha enseñado a amar a mi país. Yo tengo 24 años, de los cuales no conozco sino esta dictadura. Mi padre lo han venido persiguiendo desde que tengo uso de razón, desde que estoy pequeña. Esto no es algo nuevo. El pasado 19 de febrero, por más sorpresa que haya sido para nosotros, porque nunca es fácil enfrentar la realidad de que a tu padre lo tienen secuestrado, pero no era gran sorpresa porque a mi padre lo venían persiguiendo de meses atrás. A mi padre ya le habían abierto un expediente en fiscalía, cosa totalmente ilegal, sin él saberlo. Entonces, mira, para nosotros no ha sido sino un orgullo y vamos a seguir aquí luchando, no importa, como ya te dije, qué tan duro se vuelve el camino, porque cuando este tipo de dictaduras están en la fase terminal que se encuentra el gobierno, aprietan más duro y aquí estaremos nosotros apretando duro de vuelta. Quiero darle las gracias a Antonieta Ledezma, hija del alcalde metropolitano de Caracas, de un luchador, de un hombre que se ha hecho en la política venezolana a lo largo de los años de su vida, Antonio Ledezma. Antonieta, buena tarde para ti y pocas veces me permito una licencia como esta, pero un abrazo a tu papá. Muchísimas gracias, Idania, y trabajaremos para que estés de vuelta en tu país muy pronto.